Muy buenos días, hermanos, hermanas, todos los que diariamente venimos a buscar la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos acompañe, nos la enseñe, se quede con nosotros para vivirla. Hoy ya es lunes 10 de junio. Continuamos con el libro del profeta Oseas. Hoy vamos a desarrollar el capítulo 4, que nos habla de los pecados de los israelitas y cómo Israel adora a los ídolos. Voy a leer primero el capítulo completo y después miramos las explicaciones. Escuchen, israelitas, el mensaje de su Dios. Él les dice: yo tengo un pleito contra ustedes, los israelitas. Ustedes no son sinceros ni aman a su prójimo. Todo el mundo mata y roba, miente y jura en falso y no es fiel en su matrimonio. Parecido a lo de ahora, ¿no, hermanos? Mire que se lo vuelvo a leer, que dice: todo el mundo mata y roba, miente y jura en falso y no es fiel en su matrimonio. Por todos lados hay violencia. Nadie me reconoce como su Dios. Eso pasa ahorita, hermanos. Por eso todo en el país lloran y se desaniman y van desapareciendo los animales de la tierra, del cielo y del mar. Mi acusación es solo contra los sacerdotes. Nadie más es responsable. De día y de noche pecan y hacen pecar a los profetas. Por eso destruiré a su descendencia. Mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios y por eso se está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen, por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo, ya que olvidaron mis mandamientos. Yo también me olvidaré de sus hijos. Mientras más sacerdotes había, más gente pecaba contra mí. Por eso, en vez de premiarlos, los voy a humillar. Con las ofrendas que dan mi pueblo para el perdón de sus pecados, ustedes hacen negocio. Por eso hacen todo lo posible para que el pueblo siga pecando. La verdad es que castigaré tanto al pueblo como a los sacerdotes, pues ambos me han dejado de mí. Por eso, aunque coman mucho, siempre se quedarán con hambre y por más que traten de tener hijos, jamás llegarán a tenerlos. Israel adora a los ídolos. Por andar con prostitutas y emborracharse con vino, han perdido la cabeza. Es tan fuerte su deseo sexual que prefieren andar con mujerzuelas, por eso se han apartado de mí. Es increíble que mi pueblo le pida consejos y un pedazo de madera. Quiere que un simple palo le ayude a adivinar el futuro. Suben a lo alto de las colinas y bajo la sombra de los árboles presentan ofrenda a sus dioses. Sus hijas y sus nueras se portan como unas mujerzuelas, pero yo no voy a castigarlas por tener sexo con tantos hombres, pues ustedes mismos tienen sexo con mujeres que adoran a otros dioses. Un pueblo que pierde la cabeza acaba por destruirse. Si ustedes, israelitas, siguen adorando a otros dioses, por lo menos que Judá no siga ese mal ejemplo. Ya no adoren a esos ídolos de Gilgal y de Beteba. Ya no juren en mi nombre. Ustedes son muy rebeldes, son muy tercos, como una mula. No esperen que yo los trate como si fueran mansos corderos. Si ustedes, israelitas, quieren seguir adorando ídolos, pues síganlo haciéndolo. Mientras se emborrachan, van en busca de mujerzuelas, prefieren la mala vida a vivir como gente decente. Por seguir adorando a esos ídolos, van a quedar en vergüenza
y serán destruidos por completo. Mire, ¿qué les parece ese versículo? Como si estuviera relatando lo que en este momento está pasando. Nos dice el capítulo 4, en este capítulo, Dios acusa de desobediencia a Israel. Los líderes religiosos no habían hecho que el pueblo regresara a Dios, y el ritual de la prostitución había reemplazado a la verdadera adoración. La nación estaba inclinada espiritual y moralmente y estaba quebrantando las leyes que Dios les había dado. El pueblo encontraba muy fácil condenar a la esposa de Oseas, pero les costaba trabajo ver que ellos eran infieles a Dios. Dios explica los motivos del sufrimiento de Israel. El quebrantamiento de la ley había traído consigo los dos castigos que incrementó la violencia y la crisis ecológica. Sin embargo, cuando nos vemos rodeados de dificultades, debemos preguntar con seriedad: ¿he cometido algún pecado o he hecho algo irresponsable que pueda haber ocasionado mi sufrimiento? Preguntémonos por qué nos pasa eso. Si descubrimos que tenemos una falta, incluso en forma parcial, podemos cambiar nuestro comportamiento ante Dios. Oseas presentó sus cargos contra los líderes religiosos. ¿Quiénes eran estos líderes? ¿Quiénes eran? Era Jeroboam, cuando se rebeló contra Roboam y estableció un reino rival en el norte. También estableció su propio sistema religioso. En violación a las leyes de Dios, hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo que los adorara. Miren hasta dónde llegaron. Además, también designó sacerdotes que no eran descendientes de Aarón. Al principio, los residentes del reino del norte continuaron adorando a Dios, aun cuando lo hacían en forma equivocada. Pero muy poco tiempo después, también comenzaron a adorar a los dioses cananeos. Muy pronto cambiaron a Dios por Baal y dejaron de adorar a Dios completamente. No en balde los falsos sacerdotes de Jeroboam fueron incapaces de preservar la verdadera adoración a Dios. Dios acusó a los líderes religiosos de no dejar que el pueblo lo conociera. Se esperaba que fueran líderes espirituales, pero se volvieron ídolos de las malas acciones. Los sacerdotes se regocijaban con los pecados del pueblo. Cada vez que alguien llevaba una ofrenda por el pecado, los sacerdotes recibían su porción. Mientras más pecara el pueblo, más recibían los sacerdotes. Eso nos dice. Los principales dioses cananeos eran Baal y Astoret. Representaban el poder y la fertilidad y la reproducción sexual. No es de sorprenderse que en su adoración, lo hicieran equivocadamente como lo estaban haciendo hasta ahora. Los sacerdotes sacaban proyecto de que el pueblo continuara pecando. Les daba poder, posición en la comunidad. Así que en vez de tratar de sacar al pueblo de su pecado, lo alentaban para que siguieran eso por las ganancias para ellos. Dios envió una advertencia a Judá para que sus sacerdotes no se volvieran como los de Israel. Los sacerdotes de Israel que permanecieron en el norte se habían olvidado de su herencia espiritual y se habían vendido a Balaal. Entre otras cosas, promovían la idolatría y la prostitución ritual. Israel se llamaba Efraín
porque Efraín era la más poderosa de las 10 tribus del norte, y el reino del sur se llamaba Judá, que era también la tribu más poderosa de Judá. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles en su palabra. Que todo esto que vemos, Señor, que el pueblo de ninguna manera se recuperaba, que seguía adorando a los dioses falsos, que seguía haciendo lo que quería, que los sacerdotes no pertenecían a la tribu de Leví como Dios lo había establecido, que lo hacían diferente para engañar al pueblo, para explotarlo. Padre lindo, Señor, tú nos dices que demos a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Quédate con nosotros, mi Rey, y ayúdanos ahora y siempre. Amén y amén.